Cuando me ofrecieron la oportunidad de hacer mi servicio social en un pequeño pueblo alejado de la ciudad, no lo pensé dos veces. Era joven, lleno de energía y entusiasmo por la medicina, y me pareció una gran oportunidad para poner en práctica lo que había aprendido. Sin embargo, al llegar, la realidad era completamente distinta a lo que imaginaba. Toda mi vida la había pasado en un entorno urbano, rodeado de ruido, tecnología y personas apuradas. Aquí, en cambio, el aire era puro, el silencio profundo, y la gente, aunque amena, tenía una tranquilidad que al principio me inquietaba. El clima me agradaba. No era el sofocante calor al que estaba acostumbrado en la ciudad, sino una brisa fresca que corría por las tardes. El pueblo, rodeado de colinas y vegetación, parecía congelado en el tiempo. La clínica en la que trabajaba era simple pero funcional, y aunque carecía de muchas comodidades modernas, tenía todo lo esencial para atender a los habitantes. Al poco tiempo, comencé a sentirme parte de la comunidad. La gente era amable y hospitalaria, trayéndome regalos, frutas secas, artesanías e incluso animales desollados para que pudiera cocinar. Me sorprendía la generosidad del pueblo y con el tiempo me relajé. Durante mi primer mes, comencé a sentir que este podría ser el lugar perfecto para desconectarme de la agitación de la ciudad. Las noches eran particularmente tranquilas, tanto que empecé a correr al caer el sol. Era mi momento para despejar la mente, escuchando solo el susurro del viento y el crujido de mis zapatillas contra la grava. Una noche, mientras corría por un sendero a las afueras del pueblo, me encontré con un anciano que nunca había visto antes. Me saludó con una sonrisa afable, una de esas sonrisas que parecía esconder siglos de sabiduría. Mientras nos despedíamos, el hombre se detuvo, como si hubiera olvidado algo importante. Se giró hacia mí y me dijo: aunque seas un hombre de ciencia, muchacho, no pienses que todo lo que verás aquí tiene explicación. Alguna noche te encontrarás con algo que no podrás entender. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que era solo una advertencia más de las tantas supersticiones rurales. Pero seguí corriendo noche tras noche. Me sentía más conectado con el pueblo, con su gente, y comencé a bajar la guardia. Hasta que sucedió. Era una noche como cualquier otra, fresca, tranquila. Las estrellas brillaban sobre mí mientras corría por las calles vacías. Fue entonces cuando escuché un sonido que rompió la calma, un rechinido metálico, insistente, como si algo pesado se balanceara. Al principio pensé que se trataba de algún animal, pero al acercarme vi un pequeño parque y ahí, en uno de los columpios, una niña se balanceaba sola, con la vista fija en el suelo. Mi primer instinto fue preocuparme. ¿Qué hacía una niña tan pequeña sola a esas horas? Me acerqué con cautela, llamándola con voz suave para no asustarla, pero ella no respondió. Me acerqué un poco más y de repente el rechinido del columpio se detuvo. La niña alzó la vista y antes de que pudiera llegar a ella, se bajó del columpio y entonces comenzó a gritar. Era un grito desgarrador, tan fuerte que sentí como mis oídos ardían. Caí de rodillas, tapándome los oídos con ambas manos, pero el sonido penetraba en mi cabeza, una mezcla de dolor y desesperación. Todo mi cuerpo temblaba. No sabía qué estaba pasando. Quise correr, pero mis piernas no me respondían, y en ese momento ella dejó de gritar. Lentamente bajé las manos de mis oídos y al levantar la vista, la niña estaba ahí, mirándome. Esa mirada nunca la olvidaré. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como dos pozos sin fondo, y su rostro no era el de una niña viva, era el rostro de un cadáver. Su piel estaba pálida, casi gris,
como si llevase días muerta. Los labios estaban agrietados y su cuerpo parecía hinchado, como si el agua la hubiera devorado desde dentro. El miedo me golpeó como una tormenta. Sentí un frío que nunca había experimentado antes. Un frío que calaba hasta los huesos. No lo pensé más. Me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca antes, sin mirar atrás, con el grito aún resonando en mi cabeza. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No me detuve hasta llegar a mi casa, donde me encerré, temblando, sin poder dormir el resto de la noche. Al día siguiente, ya no podía soportarlo más. Pedí mi traslado de inmediato. Cuando preparaba mis cosas para marcharme, me encontré de nuevo con el anciano que me había advertido semanas antes. Me miró con esa misma sonrisa de sabiduría inquietante y sin que yo dijera nada, asintió. «¿Lo viste, verdad?», dijo, con una voz tranquila, pero llena de una verdad que no quería aceptar. «¿Qué es esa cosa?», pregunté, mi voz temblorosa, sin querer saber la respuesta. «Aquí, en este pueblo, hay cosas que los de la ciudad han olvidado», dijo lentamente. «Pero nosotros no. Los espectros, los seres que no descansan existen, y hay noches en las que salen a recordarles a los vivos que ellos aún están aquí. Me fui del pueblo esa misma tarde, pero la sensación de esa mirada, la del cadáver de una niña que no debería estar ahí, me persigue hasta hoy, porque sé que hay cosas que la ciencia no puede explicar, y yo me encontré con una de ellas». Antes que nada, debo aclarar que nunca he sido alguien que crea en lo paranormal. Siempre he sido un hombre práctico, alguien que busca explicaciones lógicas para todo lo que me rodea. Sin embargo, lo que me sucedió esa noche desafió por completo mi percepción de la realidad. Era tarde, ya había caído la noche cuando regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Vivo en una zona rural, un lugar apartado de la ciudad, con poca iluminación, caminos de tierra y una espesa vegetación que, durante el día, resulta serena, pero que en la oscuridad adquiere un aspecto inquietante. Las sombras de los árboles se alargaban y el crujir de las ramas me acompañaba en cada paso. Para cualquiera, el sendero por el que caminaba sería motivo de temor, pero para mí, que crecí en estos caminos, siempre había sido parte de la rutina. Al menos, hasta esa noche, el ambiente se sentía diferente, pesado, un silencio casi antinatural reinaba, roto, solo por algún sonido ocasional, cuyo origen no podía identificar. Algo crujía entre los arbustos, y por un segundo sentí que algo me observaba, pero sacudí la cabeza, culpando a mi cansancio. Solo me quedaba una corta distancia para llegar a casa, y con cada paso me repetía que todo estaba bien. Sin embargo, una parte de mí sabía que algo no lo estaba. Finalmente, llegué a casa. A pesar de mi alivio inicial, me desconcertó ver que no había luces encendidas y nadie parecía estar adentro. En la puerta encontré una nota que, de manera seca y directa, decía: «Regresamos más tarde». Asumí que mi madre y mis hermanos habían salido de improviso, quizás a casa de mis abuelos. No le di demasiada importancia, aunque la hora tan avanzada me hizo preocuparme ligeramente. Después de todo, en nuestra familia no era común salir de noche. Entré a la casa, pero en lugar de quedarme dentro, decidí tomar una silla del comedor y salir al patio, buscando un poco de aire fresco mientras esperaba. El cielo estaba despejado y una luna llena iluminaba el entorno con una claridad inquietante.
Pude ver las montañas a lo lejos, las hierbas altas moviéndose con la brisa y las sombras de los árboles proyectándose en todas direcciones. Parecía una escena sacada de una película, pero no había nada de tranquilizador en ella. Conforme los minutos pasaban, comencé a sentirme cada vez más incómodo. Era como si la noche misma se cerrara sobre mí, envolviéndome en una sensación de claustrofobia a pesar del espacio abierto. Sentí un escalofrío en la nuca. Esa extraña sensación de ser observado comenzó a apoderarse de mí nuevamente, pero esta vez era más intensa. Algo o alguien me estaba vigilando. Mi mirada se dirigió instintivamente a la esquina de la casa, donde las paredes se encontraban en un ángulo oscuro, y ahí lo vi. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero no había duda. Era una figura, una sombra, completamente negra, sin forma humana definida, pero lo suficientemente sólida para destacar entre la penumbra. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Traté de sacudirme el miedo, convencido de que era solo una ilusión causada por el cansancio. Tallé mis ojos, esperando que al volver a mirar la sombra hubiera desaparecido. Pero no fue así. La figura seguía ahí, inmóvil, mirándome, o al menos eso era lo que parecía. Un terror profundo comenzó a apoderarse de mí, pero me obligué a mantener la calma. Intenté ignorarlo, a pesar de que la sensación de amenaza era abrumadora. Volví mi atención al sendero, esperando ver las luces del coche de mi madre o escuchar el sonido de su llegada. De repente, un movimiento rápido llamó mi atención. La sombra, que hasta entonces había permanecido estática, se movió, dio un paso hacia mí. Sentí que la sangre me helaba y mis piernas, antes firmes, comenzaron a temblar. Ya no podía fingir que aquello no era real. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la casa, cerrando la puerta con fuerza tras de mí. Mis manos temblaban mientras aseguraba el cerrojo y apenas pude sostenerme en pie. El alivio no duró mucho. A los pocos segundos, escuché golpes en la puerta. Eran lentos al principio, como si algo estuviera probando la resistencia de la madera. Luego, comenzaron a intensificarse, como si alguien o algo estuviera desesperado por entrar. El pánico se apoderó de mí por completo. Me desmoroné en el suelo, llorando como un niño, gritando por ayuda, pero estaba solo. No había vecinos cerca, no había quien pudiera escucharme en medio de la vasta oscuridad. Los golpes continuaban, insistentes, como si cada uno de ellos estuviera dirigido directamente a mi corazón. El terror fue tan abrumador que apenas podía respirar. Entonces, escuché algo que me hizo querer desaparecer por completo. Pasos en el interior de la casa, bajando las escaleras. Alguien más estaba conmigo, o algo. Justo cuando sentía que no podía soportarlo más, una voz familiar rompió el silencio. ¿Qué tienes? ¿Por qué gritas? Era mi madre. Miré hacia las escaleras y allí estaba, mirándome con preocupación y confusión. Corrí hacia ella, intentando explicarle lo que había ocurrido. Algo está intentando entrar. Los golpes en la puerta. ¿No lo escuchas? Pero mi madre no compartía mi pánico. Con un suspiro, caminó hacia la puerta y la abrió. Afuera solo había oscuridad y silencio. No había nadie, ni un rastro de los golpes que yo había escuchado tan claramente. Ella pensó que todo era producto de mi imaginación, quizás del cansancio, pero yo sabía lo que había visto y oído. No podía ser una alucinación. Sin embargo, lo peor fue cuando revisé la nota que había encontrado al llegar. El pedazo de papel seguía allí, pero ya no tenía escrito ningún mensaje. Estaba en blanco. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que sucedió.
La sombra, los golpes, la ausencia de mi familia y el papel en blanco, todo sigue grabado en mi mente. Y cada vez que lo recuerdo, siento ese mismo escalofrío recorrer mi espalda. Quizás nunca sepa qué fue realmente lo que me acechó esa noche, pero una cosa es segura: ya no puedo mirar la oscuridad de la misma forma. Aquella noche llevaba ya alrededor de 4 horas conduciendo, sintiendo el cansancio pesar en mis ojos. Mi coche, aunque viejo, nunca me había fallado, así que no temía quedarme varado en medio de la carretera. Estaba a unos 30 minutos de llegar al pueblo al que me había mudado por mi trabajo, ansioso por descansar antes de enfrentar otro día largo. La carretera serpenteaba entre montañas y espesos bosques que parecían devorar la luz de los faros. De pronto, distinguí a una figura caminando a la orilla de la carretera. Era una mujer completamente vestida de negro, con un velo oscuro cubriendo su rostro. Levantó una mano, haciendo la señal de pedir aventón. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué hacía una mujer caminando sola en un lugar tan desolado? El pueblo más cercano estaba a media hora en coche y la última localidad a 1 hora. No había rastro de ninguna casa o comunidad en kilómetros. A pesar de lo extraño, algo en mí me impulsó a detenerme. Tal vez estaba en problemas o vivía en algún lugar oculto entre las montañas. Frené el coche y quité el seguro de la puerta del copiloto, pero la mujer se dirigió a la puerta trasera. Desbloqueé el seguro automáticamente y ella se deslizó dentro sin decir una palabra. «Buenas noches», dije, rompiendo el incómodo silencio. «Soy Antonio, vivo en el próximo pueblo. Puedo dejarte en la plaza principal, enfrente de la iglesia, o si prefieres otro lugar, solo dime». Por unos segundos, solo se escuchó el ronroneo del motor. Finalmente, respondió en un susurro, como si estuviera al borde del llanto. «La plaza está bien». Su voz me produjo un escalofrío. Era quebrada, casi rota, como si estuviera cargada de una tristeza insondable. La miré por el espejo retrovisor, pero su velo seguía cubriendo su rostro y mantenía la cabeza gacha, como si mirara algo en sus manos. Algo no estaba bien. El ambiente en el coche cambió de repente. Un frío intenso, antinatural, comenzó a invadir el interior. Un frío que calaba hasta los huesos, mucho más allá de lo que cualquier descenso nocturno de temperatura podría justificar. Sin poder contener mi curiosidad, eché otro vistazo por el retrovisor. La mujer seguía sin moverse, su postura inmutable, pero el aire a su alrededor parecía aún más gélido. Entonces toqué la ventana por accidente con mi antebrazo y lo que sentí fue completamente opuesto al frío interno. El vidrio estaba cálido, casi ardiente. Mi corazón empezó a latir más rápido y bajé la ventana un poco para sentir el aire exterior. Fuera, la noche era cálida y sofocante, como debería ser en esa época del año. Todo en mí gritaba que algo no cuadraba, pero continué conduciendo. Los minutos se estiraban y el silencio en el coche se hacía cada vez más opresivo. Las luces del pueblo comenzaron a aparecer en la distancia y de alguna manera esos 30 minutos de viaje parecían haber pasado en un suspiro. Algo extraño ocurría con el tiempo. Al llegar a la plaza, frené y me giré rápidamente para hablar con la mujer. Pero cuando abrí la puerta trasera, no había nadie. El asiento estaba vacío. Mi respiración se aceleró y el pánico me envolvió. Era imposible que hubiera salido del coche sin que yo lo notara. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Corrí la vista alrededor, buscando algún indicio, algo que explicara lo sucedido, pero no encontré nada.
El frío que había sentido dentro del coche se desvaneció por completo en cuanto ella desapareció. Todo volvía a estar en su lugar, excepto mi mente, que no podía procesar lo que acababa de ocurrir. Al día siguiente, tras cumplir con mis obligaciones, no pude dejar de pensar en lo sucedido. Necesitaba respuestas, pero sabía que no podía contárselo a cualquiera. Me dirigí al pequeño museo del pueblo, donde trabajaba un anciano historiador, conocido por sus relatos sobre la historia local. Le conté mi experiencia, omitiendo ningún detalle, esperando que él pudiera arrojar algo de luz sobre lo que me había ocurrido. El anciano me escuchó con atención y cuando terminé, asintió lentamente. Lo que viste fue a Estefanía, dijo en un tono grave. Hace muchos años, esa mujer murió en un accidente en la carretera. Fue atropellada mientras intentaba que alguien se detuviera para darle un aventón, justo como te ocurrió a ti. Desde entonces, su espíritu vaga por ese tramo, esperando a que alguien la lleve al pueblo. Pero hay algo más. Aquellos que la ven y no se detienen para recogerla, no llegan a su destino, mueren en un accidente antes de completar su viaje. Un escalofrío recorrió mi columna mientras asimilaba lo que había dicho. Mi mente se llenó de preguntas, pero una sensación de alivio me invadió al darme cuenta de que había hecho lo correcto al detenerme. El anciano me miró fijamente, como si pudiera ver las sombras de lo que había experimentado. A partir de ahora, añadió, ten cuidado en esa carretera. No todos tienen la suerte de aprender la lección a tiempo. Salí del museo con una sensación de inquietud, sabiendo que nunca volvería a ver esa carretera de la misma forma. Y cada vez que pasaba por ese tramo desolado, mantenía mis ojos bien abiertos. Por si acaso, una vez más, el destino me ponía a prueba. Sonia y Miguel eran una pareja perfecta, con 4 años de matrimonio, un hijo recién nacido y una vida cómoda gracias a las generosas herencias de sus respectivas familias. Vivían en un mundo donde los problemas parecían lejanos, casi irreales. Su casa, grande y lujosa, estaba llena de risas, amor y comodidades. No les faltaba nada, y el futuro de su hijo parecía tan brillante como el oro que heredaron. Todo cambió cuando decidieron pasar unos días en una cabaña apartada, escondida en un bosque denso, cerca de un pequeño pueblo. La propiedad, aunque aislada, era de la familia de Miguel desde hacía generaciones, y él había insistido en que sería el escape perfecto para relajarse después del nacimiento del bebé. Era otoño, el aire era frío y húmedo, y el silencio del bosque prometía paz. Los primeros 2 días fueron tranquilos. Miguel salía a caminar por las mañanas mientras Sonia cuidaba del bebé, y por las noches se acurrucaban mientras el viento susurraba a través de las ventanas. Pero en la mañana del tercer día, Sonia se despertó y Miguel no estaba en la cama. Al principio no le dio importancia, pensando que él había salido a caminar temprano. Sin embargo, las horas pasaron y el silencio de la casa comenzó a pesar en su mente. Llamó a su celular, sin respuesta. Enviaba mensajes que nunca fueron leídos. Para cuando cayó la noche, la preocupación la invadió. Revisó el auto, buscó señales en el bosque cercano, pero no encontró rastro de él. Durante 2 días, Sonia lo esperó desesperada, con el bebé siempre en brazos, escuchando los crujidos de la vieja cabaña, como si esta misma estuviera observándola. Al no tener otra opción, decidió regresar a la ciudad y contactar a la policía. La desaparición de Miguel fue tratada como un secuestro. Sus padres, preocupados por la seguridad de Sonia y del bebé, instalaron cámaras de vigilancia en todas las propiedades de la familia y contrataron veladores
para cada una de ellas. El verdadero horror comenzó una semana después, cuando uno de los veladores, un hombre llamado Salvador, observó algo aterrador a través de las cámaras. En plena madrugada, Sonia caminaba lentamente hacia la habitación del bebé, sosteniendo una almohada. Él, desconcertado y asustado, corrió hacia la casa justo a tiempo para impedir que ella asfixiara al pequeño. Sonia parecía confundida, con los ojos perdidos en un abismo oscuro, como si su mente estuviera ausente. Tras el incidente, fue llevada a un hospital, donde un psicólogo diagnosticó que sufría de sonambulismo severo. Las cámaras mostraron que la mujer no tenía control sobre sus acciones, y el suceso fue tratado como un accidente desafortunado causado por su trastorno. A pesar de esto, algo más oscuro parecía estar en juego. La vida de Sonia se convirtió en un caos. La desaparición de Miguel seguía siendo un misterio y los rumores empezaron a circular. ¿Era realmente sonambulismo lo que la llevaba a comportarse de manera tan extraña, o había algo más siniestro bajo la superficie? Las respuestas llegaron de la manera más macabra posible, cuando un grupo de policías decidió investigar la cabaña en el bosque. En el sótano húmedo y maloliente, encontraron un viejo enfriador que parecía fuera de lugar. Dentro de él, envueltos en bolsas plásticas, estaban los restos desmembrados de Miguel. Su cuerpo había sido cortado meticulosamente en 10 partes. El descubrimiento sacudió a todos. ¿Cómo había acabado allí? ¿Quién había hecho algo tan monstruoso? Sonia fue arrestada de inmediato, pero juraba no recordar nada. Insistía, entre sollozos, que ella nunca haría algo así, que amaba a Miguel más que a su propia vida. Pero las evidencias eran claras y el peso de la sospecha cayó sobre ella. El caso fue llevado a juicio, y aunque su abogado intentó defenderla, alegando que todo era producto de su sonambulismo, la imagen de los restos de Miguel, tan fríamente divididos, hacía imposible creer en su inocencia. Sin embargo, algo en la mirada de Sonia perturbaba a quienes la observaban. Había un brillo oscuro en sus ojos, algo que no había estado allí antes, como si su mente fuera un laberinto en el que se escondían secretos terribles. Ella mantenía su versión de los hechos, pero conforme pasaba el tiempo, los vecinos y amigos comenzaron a murmurar. Algunos decían que la casa en el bosque estaba maldita, que algo en ese lugar había poseído a Sonia, guiándola hacia la locura y el asesinato. Aún hoy, Sonia sigue recluida en un hospital psiquiátrico, negando cualquier implicación en la muerte de su esposo. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento sopla y la luna se oculta tras las nubes, las enfermeras juran escucharla murmurar nombres desconocidos en su sueño, llamando a algo desde el abismo de su mente, algo que podría haber sido liberado aquella fatídica noche en el bosque. Lo único que todos saben con certeza es que Miguel nunca debió desaparecer, y Sonia, tal vez, nunca debió despertar. En aquella época, la educación era distinta. Las reglas de la familia, impuestas por mi padre, eran inflexibles. Para mis hermanos y para mí, eran mandamientos inquebrantables, casi crueles, dictadas por un hombre rígido que no toleraba la desobediencia. Nos despertábamos todos los días a las 6 en punto. No importaba si era domingo o si nos sentíamos enfermos. La rutina era la misma. A las 6:30, el desayuno debía estar terminado y a las 7 ya teníamos que estar trabajando. Las labores duraban hasta la 1 y la comida era siempre a la 1:30 exactas. Luego, de vuelta al trabajo hasta las 7 de la noche. A las 9
No quedaba más que dormir. No se aceptaba el más mínimo desvío. Las consecuencias de romper alguna regla eran tan severas que preferíamos ni pensarlo. Castigos como quedarnos sin comer o ser golpeados eran lo común, pero lo peor era cuando nos obligaban a dormir fuera de casa. Pasar la noche en el frío, solos, con los ruidos del campo envolviendo el ambiente, era un tormento que se quedaba impregnado en la mente. Pero entre todas esas reglas rígidas, había una que se destacaba por encima de todas. Jamás, bajo ninguna circunstancia, debíamos acercarnos a la casa abandonada que se encontraba a unos 100 metros de nuestro hogar, por un sendero casi escondido entre los árboles. Era una pequeña construcción de madera de apenas 2 cuartos. Lo más extraño es que, a pesar de estar deshabitada, no mostraba señales de deterioro. Durante los 15 años que vivimos allí, no envejeció ni un día. Se mantenía intacta, como si el tiempo no pudiera tocarla. Mi padre era el único que entraba allí. Todas las noches, después de asegurarse de que estábamos en nuestras camas, tomaba una bolsa de sal, la misma que usábamos para la comida, y salía en dirección a la casa. Nadie sabía lo que hacía allí. Cerraba la puerta con cadenas, y cada vez que alguno de nosotros preguntaba por qué no podíamos entrar, recibíamos una advertencia que helaba la sangre. Si entran allí, será su fin. El miedo nos mantenía alejados. A veces, entre mis hermanos y yo, nos desafiábamos a espiar a nuestro padre o a acercarnos lo suficiente para ver qué sucedía, pero nunca tuvimos el valor. Algo en el aire, la sensación de que algo malo acechaba tras esas paredes, nos hacía retroceder. Con los años, nos fuimos de casa, cada uno siguiendo su propio camino. Las visitas a nuestros padres eran escasas y el misterio de la casa se desvaneció en el olvido. Sin embargo, tras la muerte de mi padre, algo despertó en mí. La idea de entrar en aquella casa me atormentaba. ¿Qué había allí que mi padre protegía con tanto celo? Lo más extraño es que la casa seguía igual, intacta, como si ni siquiera el paso del tiempo la pudiera corromper. Propuse a mis hermanos que fuéramos juntos a investigar, pero ninguno mostró interés. Es solo una vieja cabaña, no tiene sentido, me dijo uno de ellos. Papá probablemente iba allí a pensar, a buscar paz, sugirió otro. Mi madre, en cambio, fue más clara. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Tu padre tenía sus razones, y hay lugares donde los vivos no deben hurgar. Las palabras de mi madre resonaron en mi mente durante días, pero la curiosidad era más fuerte. No podía evitarlo. Necesitaba saber qué escondía aquella casa. Así que una noche, armado con una linterna y unas grandes pinzas, decidí ir solo. Antes de salir, hice una breve investigación sobre la sal. Algo en mi subconsciente me decía que la sal tenía un propósito más allá del simple hecho de cocinar. Encontré algo curioso. La sal, según viejas tradiciones, se usaba para protegerse de espíritus malignos. Se decía que si trazabas un círculo de sal alrededor de ti, te protegería de cualquier entidad sobrenatural. En ese momento, deseché la idea como una superstición ridícula. Con las herramientas en mano, esperé a que mi madre se durmiera y me escabullí. El aire nocturno era gélido y el viento hacía crujir las ramas de los árboles. A medida que me acercaba a la casa, una sensación de incomodidad crecía en mi pecho. No era solo miedo, era como si el mismo suelo debajo de mis pies se volviera hostil, como si algo invisible me estuviera observando. Rompí las cadenas que aseguraban la puerta. El sonido metálico del eslabón roto resonó en el silencio de la noche, como un grito de advertencia. La puerta se abrió lentamente, rechinando. En un principio, no vi nada fuera de lo común. Era solo una vieja cabaña,
vacía y desprovista de vida. Pero cuando puse un pie adentro, todo cambió. El ambiente se volvió pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. Sentí que algo me observaba y, de repente, la vi, una niña de unos 8 años, de pie en la esquina. Tenía el cabello largo y negro, cubriendo su rostro. El corazón me dio un vuelco. No podía ser real. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba viendo. ¿Vienes por mí?, dijo con una voz que parecía resonar desde las profundidades de la tierra. Su tono era suave, casi un susurro, pero cada palabra se sentía como un golpe directo a mi alma. Cuando levantó la cabeza, vi su rostro, pálido, descompuesto, como si hubiera estado enterrada durante años. Sus ojos estaban vacíos, como pozos oscuros que absorbían toda la luz. El terror me invadió. Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. Me di la vuelta y corrí, con la sensación de que algo me seguía muy de cerca. Salí de la casa y corrí hasta mi coche, apenas capaz de contener el temblor en mis manos mientras giraba la llave en el encendido. El motor rugió y aceleré, alejándome de aquel lugar maldito. Desde entonces no he podido escapar de ella. La niña, el espectro, está conmigo. La veo en cada sombra, en cada rincón oscuro. Siento su aliento frío en mi cuello cuando duermo. Oigo su voz en mis sueños, siempre preguntándome, ¿vienes por mí? Ahora sé por qué mi padre nos prohibió entrar en aquella casa. Ahora sé por qué llevaba la sal, pero ya es demasiado tarde. Ella está aquí, observándome todo el tiempo, sin detenerse. Recuerdo perfectamente esa tarde. Estaba en la calle, terminando algunas cosas, cuando mi teléfono sonó. Era mi hermano. Contesté sin pensarlo, pero algo en su tono me hizo fruncir el ceño de inmediato. Su voz sonaba seria, casi fría. No vayas a casa de mamá, ve a la de la tía Carmen, me dijo, y sin más, colgó. No entendí nada. Intenté llamarlo de vuelta, pero no respondió. Pensé en preguntarle a mamá, pero decidí que lo mejor era hacerle caso. Algo en su voz me decía que no debía cuestionar. Terminé lo que estaba haciendo, y al caer la tarde, me dirigí a la casa de la tía. Al llegar, toqué la puerta varias veces. Pasaron minutos y nadie abría. Casi pensé en irme cuando finalmente la puerta se abrió. Era mi abuela. «Pasa, hijo», me dijo con una calma inquietante. «Siéntate en la sala, tu familia llegará pronto». Obedecí, aunque había algo raro en todo eso. Mi abuela no solía quedarse en casa de la tía Carmen. Sin embargo, no cuestioné. Me senté en la sala y ella, antes de retirarse, encendió una veladora en un rincón de la sala. La luz parpadeaba, proyectando sombras extrañas en las paredes. «Voy a descansar un rato», me dijo. «Ya vendrán los demás». Me quedé solo en la sala, esperando. Pasó media hora y no llegaba nadie. Intenté llamar a mis padres y a mi hermano, pero no hubo respuesta. La atmósfera se tornaba cada vez más pesada, como si algo invisible estuviera observando desde las esquinas de la casa. Decidí salir al patio trasero a tomar un poco de aire, intentar despejarme. Los perros de la casa ladraban sin parar, como si estuvieran nerviosos. De pronto, sentí algo. Una sombra pasó a mi lado, tan rápido que no pude verla bien. Pero los perros la vieron, porque comenzaron a ladrar con más desesperación. Mi piel se erizó y un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que algo estaba mal, muy mal. Antes de que pudiera hacer nada, escuché la puerta principal abrirse. Mi familia había llegado. Tíos, primos, mis padres, todos entraban a la casa con rostros tensos, cargados de algo que no podía identificar.
Me acerqué a ellos, aliviado de verlos, pero algo en sus expresiones me detuvo. ¿Cómo entraste?, me preguntó la tía Carmen, mirándome con una mezcla de extrañeza y preocupación. Me abrió la abuela. Respondí, confundido. El silencio que siguió fue insoportable. Los rostros de todos se tornaron pálidos, como si hubiera dicho algo prohibido. Mi madre soltó un sollozo y mi hermano desvió la mirada. Nadie hablaba, pero el miedo en sus ojos era palpable. La abuela murió hoy por la tarde, dijo finalmente mi padre, con la voz quebrada. El aire se volvió denso. Sentí como si las paredes se cerraran sobre mí. No podía ser cierto. Yo la había visto, la había escuchado. Me había abierto la puerta, me había dicho que esperara. «Eso no puede ser», murmuré, pero ya nadie me escuchaba. Las luces comenzaron a parpadear y la veladora que mi abuela había encendido se apagó de golpe, sumiendo la sala en una oscuridad pesada. El silencio era abrumador. Solo los perros seguían ladrando, fuera de control. Me quedé paralizado, tratando de procesar lo imposible. Pero entonces, desde la penumbra del pasillo, una figura familiar se asomó. Era ella, mi abuela, o algo que pretendía serlo. Su rostro estaba vacío, inexpresivo, y luego, muy lentamente, una sonrisa antinatural, grotesca, comenzó a formarse en su boca. Di un paso atrás, aterrado, mientras esa cosa avanzaba hacia mí, susurrando con una voz que ya no sonaba humana. «Te dije que esperaras». Lo último que recuerdo es la sensación de frío que invadió mi cuerpo antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. Aquel joven comenzaba sus estudios universitarios en la capital de su país. Había dejado atrás el confort de su hogar, atraído por la promesa de una educación de mayor calidad y mejores oportunidades. La gran ciudad, con su ritmo frenético y su inmensidad, lo arropaba con una frialdad que no tardó en notar. Los primeros meses fueron un caos. Las multitudes, los horarios implacables y la sensación constante de estar fuera de lugar lo perseguían como sombras. Sin embargo, finalmente, logró asentarse en un pequeño departamento cercano a su universidad, un lugar modesto pero acogedor, o al menos eso pensaba. El estrés de las largas horas de estudio y las limitaciones económicas lo sobrecargaban de forma constante. Para encontrar algo de alivio, decidió buscar un pasatiempo, algo que fuera económico y fácil de acceder. Se adentró en el mundo del horror. Comenzó leyendo relatos en línea, luego pasó a ver películas y programas de investigación sobre lo paranormal. Lo que al principio fue una distracción inofensiva, pronto se convirtió en una obsesión. Cuanto más se sumergía en este oscuro pasatiempo, más sentía que algo cambiaba en su entorno. Los ruidos que antes ignoraba se volvieron más notorios. Crujidos de madera, pasos que parecían resonar en los pasillos del edificio, a horas inusuales. A menudo sentía un escalofrío inexplicable, un aire frío que no debía estar allí, ya que su departamento carecía de ventilación adecuada. Lo más perturbador era esa sensación de ser observado. Al principio lo achacó a su imaginación, pero pronto los efectos físicos comenzaron a manifestarse. Movimientos rápidos, detectados solo por el rabillo de su ojo, lo sobresaltaban. Sombras en los rincones más oscuros del departamento lo hacían dudar de su cordura. La sensación de ser vigilado se concentraba especialmente en la ventana de su cuarto, una ventana que daba a un callejón estrecho donde nunca pasaba nadie. El joven, cada vez más paranoico, decidió tomar medidas. Cubrió la ventana con una gruesa cortina y la fijó firmemente con cinta adhesiva.
asegurándose de que nada pudiese entrar, ni siquiera la luz del exterior. Pero ni eso fue suficiente para acallar la opresión que sentía. A veces, incluso con la cortina sellada, sentía que alguien o algo lo miraba. Intentó racionalizarlo. Pensó que todo era producto de su inmersión en el terror, que su mente jugaba con él. Sin embargo, el tiempo no apaciguó sus temores. Al contrario, la sensación de ser observado desde la ventana se volvió más constante, más intensa, hasta que un día decidió que ya no huiría. Retiró la cortina, dejando la ventana completamente descubierta. Quería enfrentar lo que fuera que lo estuviera acechando. Debe ser un animal, se repetía a sí mismo. Un gato, un pájaro, algo mundano y simple que podría explicarlo todo. Esa noche, mientras veía videos paranormales en su computadora, el ambiente en su cuarto cambió drásticamente. El aire se volvió pesado, casi palpable. Sin darse cuenta, su mirada fue atraída hacia la ventana, como si una fuerza invisible lo obligara a mirar. Allí estaba. Al otro lado del cristal, bajo la tenue luz de un farol, se erguía una figura humana, alta y delgada. Pero no era un ser vivo. La piel del hombre estaba de un gris enfermizo, tensa sobre sus huesos. Los ojos eran cuencas vacías, y de ellas brotaba un líquido oscuro y espeso que caía en pequeños hilos hacia el suelo. La boca del hombre estaba abierta en un grito silencioso, pero no emitía sonido alguno. El joven quedó paralizado. No podía apartar la mirada. Los segundos parecieron horas. Finalmente, el horror lo liberó de su trance y dio un salto hacia su computadora. Cerró todas las ventanas del navegador con manos temblorosas, sintiendo que de alguna forma aquello podría ayudarlo. Abrió un procesador de texto y, casi como en un estado de trance, comenzó a escribir su historia. Las palabras fluían de sus dedos sin control, como si fueran dictadas por una fuerza externa. Mientras escribía, sentía la mirada del hombre en su nuca, aunque ya no lo veía. Al terminar, agregó una última frase, una advertencia que no sabía de dónde provenía. Recuerda que, al igual que yo, tú también puedes estar siendo observado por un ente de otro mundo mientras lees esta historia. Mira a tu ventana. Y cuando sus dedos dejaron de teclear, un golpe sordo resonó en la ventana. Al mirar nuevamente, el hombre había desaparecido, pero las marcas de sangre en el cristal seguían allí, recordándole que su miedo ya no era una simple fantasía, era real. Actualmente tengo 30 años y debo decir que nunca he vivido una experiencia tan aterradora como la que le sucedió a mi familia cuando yo era apenas un adolescente. Vivíamos en una casa pequeña, justo donde las casas terminan y comienzan las tierras de siembra. Mi familia estaba compuesta por papá, mamá y 3 hijos. Yo, el mayor, con 15 años, y mis 2 hermanos gemelos de 9. Mi papá trabajaba como velador para un agricultor y ganadero muy reconocido. Con frecuencia, nos contaba historias sobre lo que veía durante sus rondas nocturnas. A veces eran relatos interesantes, otras veces parecían sacados de una película de terror. Sin embargo, ninguna de sus historias podría haberme preparado para lo que sucedió cuando recibimos la visita de un par de desconocidos. Era una tarde como cualquier otra. El sol ya se estaba ocultando cuando una pareja llegó a nuestra casa. Tanto el señor como la señora eran amables, demasiado, casi de una manera incómoda. Lo extraño era que ninguno de nosotros los conocía, y aún así traían regalos. Nos obsequiaron dulces a mis hermanos y a mí, un ventilador para mi mamá y una motosierra para mi papá. El ambiente era extraño y desde el primer momento
No me sentía a gusto. A medida que pasaban los minutos, notaba que mis padres los trataban como si los conocieran de toda la vida, aunque jamás habían mencionado a estas personas antes. Les pregunté por sus nombres, pero mi papá me reprendió por ser maleducado. Son como de la familia, me dijo, y yo me congelé. Algo no estaba bien, pero nadie más lo veía. La pareja regresó varias veces esa semana, y en cada visita traían más regalos. Una pelota para mis hermanos, un reproductor de música, un reloj para papá y una cadena de oro para mamá. Yo no entendía por qué estos desconocidos hacían tantos obsequios. Finalmente, armé valor y pregunté directamente, ¿por qué nos regalan todas estas cosas? El hombre sonrió de una forma que me erizó la piel y dijo, si tienes dos, regala uno. Recuerdo haberme sentido incómodo con esa respuesta. La pareja se fue cuando el reloj marcaba las 11 de la noche y cuando cerraron la puerta, respiré aliviado. Pero esa sensación de alivio no duró mucho. A la mañana siguiente, uno de mis hermanos gemelos, Ricardo, no pudo levantarse de la cama. Al principio, pensamos que se trataba de un simple resfriado, pero rápidamente se deterioró. No podía sostenerse en pie, y aunque comía y bebía, parecía más débil con cada minuto que pasaba. Mis padres lo llevaron al hospital, pero los doctores no tenían explicación. No había signos de infección ni envenenamiento. Era como si algo invisible estuviera succionando su vida lentamente. A medida que pasaban los días, la desesperación crecía. Los médicos se veían perplejos, incapaces de explicar lo que le ocurría a Ricardo. Lo que me perturbaba aún más era la forma en que mis padres trataban de minimizar la situación, como si no quisieran hablar de ello, como si no quisieran recordar la visita de la pareja y sus extraños regalos. El 7º día, Ricardo falleció. Recuerdo el frío que sentí al recibir la noticia. No solo el frío del dolor por la pérdida de mi hermano, sino un frío más profundo, más oscuro. Un frío que me llevó de vuelta a esa inquietante frase: si tienes dos, regala uno. Me perseguía como un eco en mi mente. Durante el velorio no podía dejar de observar a mis padres. Estaban extrañamente callados. Sus rostros eran máscaras de dolor, pero había algo más, algo en la forma en que evitaban mirarme. Esa noche, mientras todos dormían, me acerqué a la caja donde mi papá guardaba los regalos. El reloj, la cadena de oro, la motosierra, todo seguía ahí. Y en ese momento lo entendí. Los regalos no eran simples ofrendas, eran intercambios. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que algo oscuro había entrado en nuestra casa con esa pareja. Algo que había reclamado a mi hermano como parte de un trato del que nosotros, o al menos yo, no había sido consciente. Pero mis padres lo sabían. Sabían desde el principio lo que significaban esos regalos. Días después del entierro, comencé a tener pesadillas. Soñaba con Ricardo, pálido y débil, caminando por los pasillos de nuestra casa, buscando algo o a alguien. Sus ojos estaban vacíos y su voz, cuando hablaba, apenas era un susurro: devuélveme, devuélveme. Una madrugada, desperté sobresaltado, empapado en sudor, cuando sentí un suave murmullo en mi oído: si tienes dos, regala uno. Intenté hablar con mis padres, pero cada vez que mencionaba la pareja o los regalos, me silenciaban. Sus miradas se volvieron más sombrías, como si guardaran un secreto demasiado terrible para compartir. Fue entonces cuando me di cuenta. Ellos lo sabían. Sabían lo que habían hecho, y aún así guardaban esos malditos regalos. Hasta hoy, mis padres no han respondido a mis preguntas. La motosierra sigue en el cobertizo, oxidándose.
La cadena de oro cuelga en el cuello de mi madre, fría como el día en que Ricardo nos dejó. Y cada noche, antes de dormir, escucho esos susurros en mi mente, recordándome que el pacto nunca se rompió. Si tienes dos, regala uno. Visitar la casa de los abuelos era un ritual que mi hermano y yo disfrutábamos más que cualquier otra cosa. Cada visita era una excusa para perdernos en las interminables historias de aventuras y misterios que el abuelo nos contaba, o deleitarnos con los postres caseros de la abuela, como su famoso pastel de manzana. Pero lo que realmente nos emocionaba era explorar la casa, buscando siempre alguna nueva golosina oculta en la alacena. Con los años, las cosas cambiaron. Ya no éramos los niños que solían correr por el patio persiguiendo perros imaginarios. Ahora, ambos cursábamos la preparatoria y cada uno tenía su propia motocicleta para moverse. A pesar de los cambios, seguíamos visitando la casa de nuestros abuelos con frecuencia, aunque ya no por las historias ni los postres. Habíamos descubierto algo mucho más intrigante: unos binoculares que pertenecían al abuelo. Esos binoculares eran como una puerta hacia otro mundo, un mundo al que podíamos asomarnos desde el techo de la casa. Mientras los usábamos, pasábamos tardes enteras espiando a los vecinos o mirando a lo lejos, donde las montañas se alzaban imponentes. Sin embargo, aunque yo prefería usar los binoculares para observar a la chica que vivía al final de la calle, mi hermano siempre fijaba su mirada en la montaña que se erguía más allá de las casas. Lo observaba fascinado, como si aquella montaña escondiera un secreto que solo él podía ver. Un día le pregunté qué era lo que le llamaba tanto la atención en la montaña. Mi hermano me miró, pero no respondió de inmediato. Solo me lanzó una apuesta: si descubres lo que yo veo, te daré mis ahorros de todo el mes. Si no lo haces, tú me das los tuyos. Su tono fue tan serio que acepté sin pensarlo. Durante días, observé la montaña con detenimiento, intentando descubrir lo que mi hermano veía. Cada roca, cada árbol, todo me parecía absolutamente normal. Al final, frustrado y sin esperanza de encontrar nada, me di por vencido. Fue entonces cuando mi hermano, con una sonrisa que no olvidaré, me explicó lo que había estado viendo. Cada tarde, en diferentes momentos, aparece un hombre en la base de la montaña. Corre hacia la cima en cuestión de minutos. Es increíble. Sus piernas son larguísimas y se mueve tan rápido que es imposible que sea humano. Te lo juro, es algo que tienes que ver para creerlo. Pensé que me estaba tomando el pelo. Ningún ser, humano o animal, podía hacer algo así. Lo que decía sonaba a una broma pesada, pero su expresión seguía siendo seria, como si estuviera convencido de lo que decía. La próxima vez que lo vea, te lo mostraré. Entonces podrás darme el dinero tú mismo. Durante días, la idea de aquel hombre en la montaña se quedó en mi cabeza. Me parecía imposible, pero algo en el tono de mi hermano me inquietaba. Finalmente llegó el día. Nos sentamos en el techo, como siempre. Mi hermano observaba la montaña con ansias, mientras yo miraba sin mucho interés. De repente, dejó escapar un grito de emoción. ¡Ahí está! ¡Míralo! Me entregó los binoculares apresuradamente, pero cuando miré, no vi nada. Solo la montaña vacía, inmóvil, como siempre había estado. Le dije que no veía nada, lo cual lo molestó. Discutimos un poco, pero pronto dejamos el tema, aunque él nunca dejó de insistir que había algo allí. Lo que vino después cambió todo. En una tarde particularmente fría, estábamos nuevamente en el techo,
cuando noté que el rostro de mi hermano se había transformado. Lo que antes era emoción, ahora era puro terror. Se quedó paralizado por unos segundos y luego susurró, como si no quisiera que alguien más lo escuchara: me ha visto, viene por mí. Antes de que pudiera preguntar qué sucedía, mi hermano se levantó de un salto, bajó corriendo del techo y encendió su motocicleta. Salió disparado por la calle, sin mirar atrás. Me quedé ahí, atónito, sin entender su reacción. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero decidí seguirlo. Bajé al patio y me subí a mi moto, acelerando lo más rápido que pude para alcanzarlo. El viento golpeaba mi rostro y el rugido del motor me llenaba los oídos, pero no podía dejar de pensar en las últimas palabras de mi hermano. Me ha visto. ¿Qué había visto? ¿Qué lo había aterrorizado tanto? Aceleré aún más, pero no lograba alcanzarlo. Finalmente, vi algo a lo lejos. La moto de mi hermano estaba tirada en el pavimento y a unos metros, él yacía boca abajo, inmóvil. Mi corazón se detuvo. Corrí hacia él, gritando su nombre, pero no respondió. Lo moví, lo sacudí, pero no hubo reacción. Estaba frío. Llamé a mis padres, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. La ambulancia llegó rápidamente, pero nada pudieron hacer. Mi hermano había muerto. El impacto de su muerte destrozó a nuestra familia. No había ninguna explicación clara. Los médicos no encontraron heridas, solo una marca extraña en su cuerpo, como la huella de una mano, pero enorme, mucho más grande de lo que cualquier ser humano podría dejar. A pesar de lo que vi, nunca conté a nadie la verdad. ¿Quién me creería? La historia de un hombre corriendo por una montaña, de una mano invisible que alcanzó a mi hermano, sonaba a locura. Pero yo sé lo que vi, y sé que no fue una coincidencia. Ahora cada vez que visito a mis abuelos, subo al techo con los binoculares. Y aunque jamás he visto a aquel ser, cada tarde espero, con el miedo de que algún día también me vea a mí. Si el video te gustó, regálame tu valioso pulgar arriba y compártelo con algún amigo que le guste el género. No olvides suscribirte para continuar viendo mi trabajo. Te lo agradecería infinitamente. Y recuerda, has escuchado un relato de terror en las noches